procesamiento por la clase. Interno tiene que ver con el pensamiento. Eventualmente, en algún punto, ustedes se pueden desconectar de la clase y van a prestar atención en su pensamiento, ¿sí? Y cuando prestan atención en su pensamiento, ustedes filtran y borran la información de que se está proporcionando en este momento en la clase. Por esa razón se filtra la información desatendida. Cuando se filtra la información desatendida, quiere decir de que si ustedes seleccionaron mediante los órganos de los sentidos un estímulo, lo demás se desatiende. Porque el estímulo auditivo visual, a pesar de que esté presente, no está eh, adecuadamente concentrada, ¿sí? Porque en este momento seleccionaron un punto. En el procesamiento de la información de la atención selectiva, fíjense que tenemos dos fases: el procesamiento atencional temprano y el procesamiento atencional tardío. En el procesamiento atencional temprano, primero ustedes evalúan las opciones o los distintos estímulos que están a nivel ambiental. Por ejemplo, estar el televisor prendido, puede estar, por ejemplo, afuera el ruido de la calle, está la clase. Existen diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, existe un procesamiento atencional temprano. Entonces, allí ustedes seleccionan cuál estímulo les es conveniente captar la información. Si quieren captar la información de un estímulo en específico, ustedes se concentran y afinan los órganos de los sentidos visual y auditivo para captar la información. Y ahí comienza el procesamiento de la información adecuadamente a través de los órganos de los sentidos. Eso es que si existen en este momento diferentes estímulos ambientales, ustedes seleccionaron la clase. Cuando deciden seleccionar la clase, ¿sí? Y obvian la información del televisor y de los ruidos externos, entonces existe un procesamiento atencional tardío, donde se filtra la información desatendida. Si ustedes tienen el estímulo del televisor y estímulos externos con respecto al ruido de la calle y están prestando atención en esta clase, entonces la información del televisor y de la calle es una información desatendida. O sea que la información que en este momento está proporcionando el televisor y el ruido de la calle se filtra y se borra. Y la información que está proporcionando la clase de hoy, porque están concentrándose en esta clase, entonces comienza a tener un procesamiento atencional. ¿Ok? Entonces, esto completa o complementa el procesamiento superior. Cuando se produce el procesamiento atencional tardío por el afinamiento de los órganos de los sentidos y ustedes seleccionaron un punto o un estímulo en particular, entonces quiere decir que se está procesando las otras áreas cognitivas como memoria y lenguaje, porque está captando la información y están activando en este momento su área de Wernicke o área de Broca escrita, si se están escribiendo en este momento la clase. Entonces, de alguna manera, este procesamiento atencional tardío va a depender del estímulo, pero también va a depender de ustedes seleccionar el estímulo adecuado, ¿sí? Según le convenga. Entonces, de esa manera, la atención selectiva procesa la información. Entonces, con respecto a la información desatendida o el procesamiento adecuado de la información en relación a la atención selectiva, se realiza este experimento. Imagínense que esta persona tiene los audífonos, ¿sí? Pero el estímulo del lado derecho va a ser distinto a del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, esta porción del audífono del lado izquierdo produce una serie de frases que va a ser distinta, por ejemplo, del lado derecho, ¿sí? Entonces, cuando al mismo tiempo del lado derecho y del lado izquierdo comienza a pronunciar lo que dice acá con respecto a la información que va a ser distinta del lado derecho y del lado izquierdo, la persona tiene que seleccionar un oído, o el derecho o el izquierdo, para prestar atención. En este caso, mediante la vía auditiva. ¿Sí? Entonces, cuando se le pregunta a la persona qué oyó o qué escuchó,
va a repetir la frase solamente de un solo lado. Fíjense que en este caso se parece, o sea, el diálogo se parece es el del lado, en este caso, derecho y no el izquierdo. ¿Sí? Hablo del derecho izquierdo de la diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? Eso quiere decir de que su procesamiento de la información se basó al procesamiento del estímulo auditivo del lado derecho, ¿sí? Y el estímulo desatendido y filtrado es del oído, por ejemplo, izquierdo o del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, así tengamos los dos oídos, va a haber un oído del cual se prestó atención y hubo procesamiento de la información adecuada, como en este ejemplo. Y del lado izquierdo sería la información desatendida, porque su información atendida sería del lado derecho. Entonces, esto sería un ejemplo de la atención selectiva. La persona seleccionó la información y procesamiento del oído derecho y no del izquierdo. Activó su área del lenguaje y también a la memoria porque se le preguntó y recordó la información. Entonces, de alguna manera, sí, esto demuestra lo que representa el procesamiento de la información temprana y tardía de la atención selectiva. La atención selectiva se clasifica o se subclasifica en endógena y exógena. Existen varias características por el cual tiene una función en específica en relación al procesamiento de la información, ¿sí? Por ejemplo, la atención selectiva endógena lo decide la persona, ¿sí? Es una atención voluntaria. Eso quiere decir de que si ustedes voluntariamente decidieron prestar la atención a la clase de hoy, ¿sí? Y ustedes están viendo y están escuchando el video, entonces es una atención selectiva endógena, porque lo deciden ustedes y es voluntario. Se basa en el conocimiento previo, donde probablemente ocurra el evento. Eso quiere decir que es predecible, ¿ok? Eso quiere decir de que el cerebro reconoce patrones y puede reconocer que el siguiente patrón, ¿sí? Va a ocurrir en un momento determinado y en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, el sistema atencional en este caso, si es endógeno, es predecible, ¿sí? Eso es como que si yo este cursor, ¿verdad? Vengo seleccionando el número 1, el número 2, el número 3, ustedes van a prestar atención en el número 4 porque como predice la información previa, ¿verdad? De bajar el cursor del 1 al 3, entonces ustedes van a mirar el número 4 porque se sabe que voy a bajar el cursor al número 4, ¿sí? Es algo predecible. Ustedes van a prestar atención en el sitio que probablemente vaya a aparecer el estímulo en un futuro. El ejemplo del cursor. Perdura en el tiempo de la influencia del procesamiento objetivo. Eso quiere decir que si en este momento, ¿verdad? En el minuto 20 están prestando atención a la clase, es porque ustedes decidieron y que esta perdura en el tiempo. Su atención está, digamos, mantenida de alguna manera y selecciona la clase de hoy. Ahora bien, si la atención selectiva es exógena, lo decide el entorno, ¿ok? La atención es involuntaria y no está impulsada por la información explícita. Eso quiere decir que si ustedes en este momento decidieron prestar atención a la clase, es endógena. Pero imagínense si en este momento explota algo y genera un ruido muy fuerte en la calle. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes de manera involuntaria y refleja, ustedes van a prestarle atención a través de la vía visual y auditiva lo que está pasando en la calle, porque hay una hubo una explosión y ustedes se van a acercar a ver qué está pasando o pueden reaccionar en el sistema de supervivencia como agacharse, ¿sí? Pero prestaron atención a un estímulo externo que es involuntario, que es reflejo, ¿sí? Esta no perdura en el tiempo, en la influencia del procesamiento objetivo.
¿Por qué no perduran en el tiempo? Porque ella depende de la información nueva ambiental externa. Eso es como que ocurre la explosión, ¿sí? Ustedes fijan y procesan la información visual y auditiva en base a la explosión, ¿sí? Pero como la explosión, por ejemplo, es un cohete, ¿sí? O los fuegos artificiales, ustedes dejan de prestar atención a los fuegos artificiales y vuelven a la clase. ¿Por qué? Porque quiere decir de lo que están visualizando no es una amenaza para ustedes, es una información corta y vuelven otra vez a prestar atención a la clase, ¿sí? A través de la atención selectiva endógena. Entre más tiempo entre el estímulo y describir detalles, será menor la efectividad. Eso quiere decir que, por ejemplo, ocurre una explosión, ¿verdad? Y pasa 5 minutos y luego visualizan lo que ocurrió en la calle, la descripción va a ser menor a que si le prestan atención de una vez entre el estímulo auditivo y visual y la descripción. Y eso tiene que ver con el factor ambiental externo, porque no es lo mismo que lo describan de una vez a que lo describan después a los 5 minutos, ¿sí? Del estímulo. Por ejemplo, la explosión. Para que la atención exógena se mantenga, los estímulos tienen que ser breves, complejos y lógicos. Fíjense que la atención selectiva exógena, exógeno tiene que ver con los estímulos ambientales, ¿sí? Este estímulo exógeno, como es de tiempo corto, para poder procesar la información, ¿sí? Es por corto tiempo. Si se perdura en el tiempo ese estímulo exógeno, se pierde la capacidad de la información o el procesamiento de la información y cambia hacia otro estímulo externo. Ejemplo, si en la calle, ¿verdad? Hay una explosión. Ustedes afinan los órganos de los sentidos porque algo está pasando. Esa es una información nueva. Pero ustedes visualizan lo que pasó en la calle y son los fuegos artificiales, ustedes se calman porque no es algo que comprometa con su vida. Es una información corta. Y luego ustedes visualizan los otros estímulos, ¿sí? Que les podría llamar la atención. Por ejemplo, el televisor. Y ustedes deciden ver el televisor de manera de atención selectiva exógena. Pero si lo que están mostrando es aburrido, entonces ustedes cambian de canal hasta que les sea de su agrado. Cuando es de su agrado, entonces ustedes eh, fijan la información de manera adecuada porque está involucrado el sistema límbico, ¿sí? Porque les agrada la información que están visualizando o están escuchando y perdura en el tiempo y deciden mantenerse allí y se convierte en una atención selectiva endógena, que en un principio era exógena. ¿Ok? Aunque también de la endógena pasa a la exógena, también de la exógena pasa a ser endógena. Eso es como que ustedes en algún punto se aburran de la clase por atención endógena. Entonces tienen que utilizar su atención exógena para poder de alguna manera mantenerse despierto. Porque si ustedes no buscan la manera de buscar estímulos externos, ¿sí? Que sea diferente a la atención endógena por la clase, se duermen. Entonces existe un sistema de alerta de mantenerse despierto con la atención. Una persona que esté somnolienta, su atención va a estar deficiente y no resguarda ni procesa la información de manera adecuada. ¿Ok? Entonces va a depender de la atención exógena. ¿Y cómo se mantiene la atención exógena? Mediante los estímulos nuevos cortos. Este es el fundamento del por qué viendo las redes sociales como TikTok o Instagram no se aburre, porque la información es corta, ¿sí? Y los videos son cortos. Imagínense que ustedes visualicen un video de TikTok. Dura, por ejemplo, 1 minuto, pasan al siguiente video. Información nueva. Atención selectiva exógena. Miren el video. 30 segundos, pasan al siguiente. Nuevamente, atención exógena. O sea que la atención exógena en